Estamos aquí con Katia González, Asesora de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales. exacto, del Alzate Avendaño. Y pues una primera pregunta sería, Katia, como para ustedes, ¿qué son las políticas culturales? Bueno, más que la palabra genérica política cultural, habría que hablarla más en términos del distrito, ¿no? De la ciudad de Bogotá. Y es la política cultural, la política pública en el sector cultura, es un conjunto de acciones que están apuntalando a desarrollar y dinamizar cada uno de los campos de las artes. Digamos que con la reforma que se hizo en 2007 y que yo creo que Víctor Manuel Rodríguez tuvo ahí como un papel importante, fue tratar como de organizar esa política pública del sector cultura, y una forma que encontraron fue a través de la noción o fue por medio de la noción de campo artístico, una noción pues que no es nuestra, es una noción que es digamos de cierta manera apropiada de la teoría de Bourdieu, y lo que permitió quizás esa forma de entender el campo artístico fue organizar la gestión en dimensiones para el campo de las artes. Entonces esas dimensiones que son creación, formación, investigación, circulación y apropiación, son 5 dimensiones, de cierta manera han organizado ese conjunto de acciones que se llevan a cabo en la política cultural. Por lo tanto, la gestión de las gerencias artísticas desde la creación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, fundamentalmente la orientan y la organizan esas dimensiones. Entonces, cada una de las gerencias, en el caso de artes plásticas y visuales, empezó justamente a pensar su gestión en cada una de estas dimensiones. Pero lo interesante, digamos, es que las dimensiones no son un asunto lineal. O sea, uno no solamente lleva a cabo acciones para cada una, sino que hace una suerte de malla en que las tenemos tanto en la horizontal y en la vertical, de manera que se interrelacionan. Eso digamos que ha sido muy interesante cuando uno está trabajando en la gestión, porque no solamente es un problema de presupuestos y de ejecución de actividades, sino es pensar conceptualmente y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del campo artístico de la ciudad de Bogotá, y algunas del país, porque hay algunas acciones por ejemplo concursos que son de Nacionales. carácter nacional, pues eso digamos lo que le permite al gestor, el que está a cargo de una gerencia, es justamente pensar su propio campo y cuáles son las dimensiones más débiles o cuál desea fortalecer más, justamente porque al fortalecer unas está moviendo otras. Por ejemplo, el campo de la circulación o la investigación. O sea, si tenemos unas acciones en investigación, pero a su vez circulamos la investigación, pues seguramente tenemos lectores, tenemos formación de públicos, gente además que se interesa probablemente por la historia arte colombiano, que puede hacer puentes, tenemos de pronto más inquietudes por otras personas jóvenes, emergentes, investigadores, artistas, que van a ver allí una serie de puentes con una historia que quizás no es cercana, no la conocen a profundidad. Lo mismo pasa con la circulación, o sea, si hacemos una serie de acciones encaminadas a fortalecer la creación, dando recursos al artista para la creación, pero a su vez esa creación la circulamos, pero a su vez esa creación, además de circularla en un espacio de exposición, se publica, pues vamos a tener mayor repercusión de esa actividad a la cual hemos invertido un dinero, porque no solamente la pueden visitar un número de asistentes durante el periodo de la exposición, sino a su vez es una publicación que va a circular mucho más, ¿no? Entonces digamos que la gestión en el sector de las artes plásticas desde el 2008, yo pues, creo que es importante marcar ese momento, porque, bueno, 2007 es cuando se crea la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, pero en 2008 es cuando ya la Secretaría, digamos de cierta manera, reparte las gerencias artísticas mientras se estructura muy bien
digamos, llamémoslo así, las funciones y el objetivo fundamental de la Secretaría de Cultura. Por esa razón, la Orquesta Filarmónica de Bogotá recibe 3 gerencias artísticas, música, danza y arte dramático, y la Fundación Gilberto Zeta Avendaño recibe 3 gerencias, literatura, artes audiovisuales y artes plásticas y visuales. Durante el tiempo que dura en la Fundación 2008-2010, el gerente a su cargo es Jorge Jaramillo. Entonces digamos que en ese periodo 2008 y 2010 sí hubo un cambio justamente en esa forma de asumir la gestión, porque se fortalecía, digamos, la idea era cómo fortalecer ciertas dimensiones y sobre todo se empezó a, digamos, la gestión de la gerencia comenzó a pensarse en términos de programas ligados a las dimensiones, o sea, como que las dimensiones de cierta manera sí han organizado mucho la gestión. Esa gestión día a día o la gestión de la vigencia anual, eso permite también organizar presupuestos, permite determinar que las convocatorias deben estar apuntalando también a las dimensiones. O sea, es decir, es una gestión mucho más compleja, pero a la final lo que notamos es que se ha redundado en el número de actividades, las publicaciones que se han podido hacer, y algo muy importante que es pensarse en términos de que no solamente producimos para la ciudad de Bogotá, sino que pues Bogotá pues siempre lo ha sido, es el centro del país, ese carácter no lo ha perdido, no quisiera que la región tuviese muchos más contrapesos. Entonces, por lo tanto, hay algunas acciones nacionales, pero también fue empezar a pensar la gestión en términos de la internacionalización del arte colombiano. De ese sentido, digamos, estas dimensiones, como ya lo he dicho, organizan. Entonces, ya en la práctica empezaron a surgir programas que ni siquiera fueron pensados desde el primer año de la gestión de la gerencia en la fundación, sino que es como que toda la experiencia recogida de muchos años y la visión que se tiene también del campo, ¿no? De cómo van influyendo, por ejemplo, los programas de formación profesional, cómo comienzan a surgir espacios llamados independientes, autogestionados, cómo comienza a tener mucha fuerza el papel de un curador y una gran relevancia en el ámbito de un campo artístico, cómo comienzan a hablarse muchísimo de artistas emergentes, artistas de trayectoria mediana, artistas de gran trayectoria. Se comienza a ver también la repercusión que ya ha tenido el premio Luis Caballero, el espacio mismo de la Galería Santa Fe y la Sala Alterna. Es decir, es un conjunto de situaciones que no se pueden mirar aisladamente, sino que todas justamente van dándole un marco conceptual a la gestión, que yo creo que eso es muy importante. La gestión cultural tiene un ámbito conceptual que pues también eso requiere de gente preparada para reconocer primero cuáles son las necesidades del campo, pero también reconocer cuál es el impacto que puede tener la gestión y todas las acciones que se pueden implementar para dinamizar justamente. O sea, la idea es poder dinamizar o activar con algunas actividades algunos ámbitos que estaban o no estaban contemplados. Entonces digamos que esa primera gestión 2008-2010 pues llevó a organizar una serie de programas. Entonces uno era circulación, ¿no? Es un programa que la gerencia todavía hoy tiene, un programa de circulación que, claro, en esos primeros 2 años fue sobre todo la Galería Santa Fe, Sala Alterna y las salas de exposición de la fundación. Luego, por la gestión de la fundación, se crea una alianza con el Banco de la República para, de cierta manera, coadministrar el parqueadero. Entonces la ciudad gana un nuevo espacio para, no solamente para los concursos, sino también un espacio para proyectos, porque ese es el espíritu del parqueadero, ¿no? Es un espacio más para proyectos, para, digámoslo así,
trabajos o laboratorios experimentales, que eso puede ser una redundancia, pero para laboratorios, para aquellas prácticas que quizás no tenía cabida ni en la Galería Santa Fe, ni en la sala alterna, ni en la sala de exposición. Y luego en 2010 también se piensa lo que a futuro va a ser el otro espacio que gana la ciudad, que es Plataforma Bogotá, un espacio de arte, ciencia y tecnología, es decir, cómo crearle a la ciudad un Media Lab, ¿no? Donde pueda haber justamente unas acciones de tipo interdisciplinario, donde diera cabida para el desarrollo de laboratorios, proyectos que también no tienen cabida en una sala de exposición como el Alzate o un espacio como la Galería Santa Fe. Eso se hizo, la primera experiencia de Plataforma Bogotá se hizo en la Galería Santa Fe, justamente ahí se lanzó como tal ese proyecto, como tal. Entonces digamos que la circulación, está ligada a los espacios, pero también a aquellas prácticas que lo que hacen es poner en un espacio la producción artística, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la circulación? Pues hay que generar acciones diferentes, no solamente por vía de los concursos, sino también por vía de proyectos que la fundación misma pueda liderar. Hay dos momentos, uno fue 2008-2010 y otro momento es 2011-2014, porque efectivamente con la creación de IDARTES, pues las gerencias artísticas, como habían sido heredadas del antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, pues son entregadas a IDARTES, y la gerencia de artes plásticas de la Fundación Alzate queda de todas maneras con una política que es la que ha venido implementando. Entonces yo quisiera como señalar lo que es hoy esos programas y cómo se articulan con el programa de estímulos. Perfecto. Hoy existen en la Fundación 4 programas, en la Gerencia de Artes Plásticas 4 programas. Uno es el de creación y experimentación, que en este programa están fundamentalmente los proyectos El Parqueadero y Plataforma Bogotá, como dos espacios, concebidos y conceptualizados para todo tipo de prácticas, laboratorios, de proyectos, más de experiencias, de trabajos colectivos, colaborativos, aquello que no está mediado por la autoría, fundamentalmente como una autoría, sino más por un trabajo más en colaboración. Está el programa de circulación, que son sobre todo las exposiciones que se hacen en las salas de exposición de la Fundación Alzate Avendaño, y dos proyectos nuevos que son Cabeza de Ratón, que en este momento tiene como lugar el primer piso de la Fundación Alzate Avendaño, y está concebido más como un proyecto de corte social, interdisciplinario, más ligado con las prácticas o con las acciones políticas, sociales, comunitarias. Entonces, como tratar de vincular otros actores que no sean propios del campo artístico, que puedan justamente generar discusiones, acciones que enriquezcan al campo de las artes. Y estación Seca Web, Imagen y Sonido, es también un proyecto nuevo, que sobre todo es un proyecto para la web. Es un proyecto de radio, es un proyecto de imagen, audiovisual, para la web, que permita la circulación de contenidos. Es decir, cómo crear un sitio en la web donde se puedan circular no solamente este tipo de programas, sino también compartir con otras radios, con otros proyectos independientes, también que tengan una misma misión en ese sentido. Entonces, es como lograr justamente ese lugar y es una circulación. Está el otro programa, que es Internacionalización del Arte Colombiano, que fundamentalmente está con el proyecto Errata Número, y Investigación del Arte Colombiano. Pero a su vez hay tres programas transversales. Entonces tenemos estos 4 programas que serían nuestro eje horizontal y 3 que serían nuestro eje vertical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los estímulos. Entonces lo que hacemos es que los estímulos va a alimentar la circulación, la creación y experimentación, alimenta la investigación del arte colombiano. Entonces, por esa razón, los estímulos no pueden ser, o los concursos no se pueden crear como cualquier cosa, sino que estamos pensando siempre en cómo alimentamos estos programas
Esta formación, entonces todo lo que son talleres, seminarios, congresos, coloquios, bueno, ¿cómo lo hacemos? Coloquios, conferencias, visitas comentadas, todo eso también está en relación con los programas. Y el otro son las publicaciones. Es otro programa que tenemos grueso. Entonces tenemos publicaciones para circulación, tenemos publicaciones para la investigación de arte colombiano, y eso también nos permite a nosotros siempre articular la publicación con un programa. Es decir, es una forma también de optimizar el recurso, porque el presupuesto que tiene la gerencia de la Fundación Alzate Avendaño es de 640 millones de pesos. Entonces, como es tan poco el recurso, hay que hacer acciones complementarias que permitan la optimización del recurso. Por esa razón, ustedes ven que hay una exposición en la sala, ¿no? Que es producto de un concurso y que a su vez es una publicación. Entonces, ¿qué pasa? El ganador del concurso va a producir contenidos que van a ser no solamente parte de la exposición, sino también de una publicación. Y esa integralidad de las acciones es lo que permite que el recurso lo podamos tener muchas acciones en diferentes programas, pero como dicen acá, con la misma platica. Bueno, entonces la Fundación Alzate Avendaño para el 2014 tenía presupuestado 204 millones en concursos que beneficiarían a 83 agentes del campo artístico y chicos de estudiantes de colegio, porque este año se lanzó el premio distrital intercolegiado de robótica, que no tuvo ningún inscrito. Entonces digamos que eso también nos dice frente a la continuidad de este tipo de concursos, ¿no? Hay que analizar varias variables, pero bueno, chévere, porque sí a mí me ronda en la cabeza de que sí necesitamos tener también eventos para primaria y bachillerato, porque no podemos esperar a que llegue la gente a la universidad, porque tenemos que educarlos desde pequeños, ¿sí? Para que sean tanto los futuros críticos, teóricos, artistas y demás, ¿sí? Porque hay un bache ahí en pedagogía que de una u otra manera a futuro toca buscar soluciones. O sea, sé que creo que el Ministerio de Cultura tiene un salón como de un concurso de pintura, pero sí me parece que tanto el Ministerio, incluyendo el Alzate y Artes, a futuro deberían tener unas ideas para gente de primaria y bachillerato. Sí, lo que pasa es que ahí también tendrían que mirar muy bien, o sea, qué papel cumplen cada una de las secretarías en el distrito de Bogotá, porque también en Bogotá hay una Secretaría de Educación. Entonces digamos que cultura no está haciendo, su política no está encaminada al sector de la educación, sino que desde cultura, desde las artes, lleva a cabo acciones sobre todo que tienen mucho que ver con los planes de desarrollo distrital. Mucho también parte de la política cultural también se hace también compleja, es porque no son solamente las acciones propias del campo artístico, sino también que un alcalde, cuando es elegido, lo primero que hace es diseñar su plan de desarrollo distrital. Y es un plan con metas, que cuando a los 4 años cierre su gestión, pues debe presentarle a la ciudadanía el cumplimiento de esas metas. Y para el cumplimiento de esas metas, pues quiénes son sus aliados, pues todos los secretarios, todas las entidades que deben justamente apuntalar acciones para el cumplimiento de esas metas. Y todas las entidades tenemos que cumplir con, o sea, las oficinas de planeación tienen que cumplir justamente y presentar mes a mes cómo va ese cumplimiento de metas. Por lo tanto, digamos que aunque la gestión de estas gerencias no se repliega al plan distrital, sí debe ser un diálogo y una comunión. Por esa razón, IDARTES en esta gestión del alcalde Petro, pues tienen ellos todo lo que es primera infancia y la jornada extendida, que eso es para colegios. Pero eso, ¿por qué se determinó? Porque eso es una política del alcalde, ¿sí?
Entonces también hay que contemplar que cuando uno quisiera que las entidades hicieran cosas, hay que mirar justamente desde lo macro, cómo está planteado el plan del alcalde, cómo está, que lo mismo le pasaría al Ministerio de Cultura, cómo está planteado lo macro, Sí. para que uno desde lo macro, porque en lo macro está ¿qué? Están los recursos. O sea, cuando un alcalde diseña su plan, pues justamente es porque en ese plan están pensados y están unos dineros ya contemplados, porque para eso hay que cumplir esas metas. O sea, si él quiere tantos niños en jornada extendida, pues obviamente hay un presupuesto asignado para eso. Entonces la entidad que acogió ese programa es IDARTES y el que lo ha llevado a cabo. Y en ese marco pues se han creado los clanes, que son estos espacios, estos edificios en algunas localidades donde los chiquitos van a desarrollar sus talleres y clases y eso. Que de eso pues da mucha más cuenta IDARTES. Pero digamos que esto me sirve también para pensar justamente el intercolegiado de robótica, o sea, este concurso, ¿de dónde viene? Precisamente de eso, precisamente viene de, primero, una política muy fuerte que se le ha dado a esta administración para las TICs. Viene también justamente en esta política por llevar a cabo acciones dirigidas a los estudiantes de colegios, ¿no? Y es en ese sentido, y nace también este intercolegiado de robótica en el marco de Plataforma Bogotá. Entonces, si ves, es un concurso que está alimentando un proyecto de la gerencia, que a su vez le está apuntando a un programa del Plan Digital de Desarrollo Digital del alcalde, de la Alcaldía Bogotá Humana, y por otra parte, digamos, se está incentivando, con la robótica se está incentivando que los chiquitos hagan uso de, así sea de tecnologías, digamos, low-tech, pero se incentiva justamente la creación, la experimentación. Ese es como en el marco en el cual se escriben los programas. Igual pasaría, por ejemplo, con el de curador extranjero en Bogotá. Esta residencia para un curador extranjero en Bogotá está alimentando fundamentalmente, es el programa de internacionalización del arte colombiano. O sea, es la posibilidad de que un curador extranjero venga a Bogotá durante mínimo una semana, presente un proyecto, una idea, una intención de por qué quiere venir a Bogotá, haga visitas, haga encuentros con artistas, visitas de talleres, se haga una inmersión en este medio artístico, y a partir de ahí proponga un proyecto de exposición. Y lo que se le pide a este curador es que en la propuesta nos diga con una carta de intención qué espacio, en qué país, qué espacio le interesaría alojar una exhibición de artistas colombianos. Entonces esa es la medida. Y lo otro es porque pensamos que hay muchos artistas que no tienen ni un galerista, no tienen, digamos, no están insertos en los circuitos de circulación de los curadores, de las galerías. Entonces, qué interesante poder traer a un curador, ¿no?, que probablemente no conozca mucho el contexto, o le interesa hacer una inmersión, hacer una investigación, y se pueda promover justamente esa exposición. Entonces, los concursos siempre van a estar ligados. ¿Cuántos agentes de las artes habrá en Bogotá? No lo sabemos. Entonces, esa es una información que... Primero, no hay digamos, se ha intentado, es como centralizar, que la gente inscriba se inscriba como en una plataforma para poder tener una cifra, ¿no?, mucho más real de la población que se dedica a las artes plásticas y visuales, no solamente los egresados, porque pues hay una población también que no está titulada, que se dedica a las artes, que se considera artista. Por lo tanto, de eso no sabemos, o sea, no tenemos, creo que lo que le falta a la ciudad es eso, un sistema de información permanente, que la gente pueda inscribirse, que realmente funcione. No, y parte del CINIC creo que ha ayudado un poco como a... Sí, pero mucha gente no se inscribe ahí, no claro, le interesa. Y el CINIC es más, primero es una plataforma de nación, es del Ministerio de Cultura, el CINIC.
pero de todas maneras no nos arroja datos para Bogotá, no nos arroja, además es una ciudad con 20 localidades, que pues uno pensaría que nos organiza mucho tener 8 programas de formación profesional, pero no es así. O sea, la realidad es que la población de artistas empíricos pues es muchísima mayor. Hay colectivos que se forman, se desintegran, o sea, es una información bastante móvil. En nuestro caso, las bases de datos no siempre son confiables porque hay mucha movilidad. Ni siquiera el DANE con las encuestas o los censos que ha realizado tiene informaciones exactas sobre el tema. Entonces, digamos, un artista, digamos, como nos lo han dicho algunos, pues es un día está acá, puede viajar, está un mes afuera, vuelve, cambia de residencia, entonces... Hasta de trabajo. Incluso nosotros nos vemos también eso, las bases de datos tendríamos que tener a alguien dedicado a actualizar bases de datos, a enriquecerlas. Nosotros tratamos de enriquecerlas con la gente que viene a las actividades, pero aún así consideramos que estamos muy cortos, pero eso sí es una debilidad, es la información. No tenemos, ha habido obviamente como algunas, la Secretaría de Cultura en 2007, una si encuesta, no estoy mal, ¿no? Las encuestas, pero todavía no tenemos, yo no podría decir una cifra redonda o así sea, no exacta de la población que está en este momento dedicada, cuya práctica, además que se considera artista plástico y que está dedicado justamente a esa práctica. Que es activo, sí. Eso pues, creo que es una debilidad. ¿Tienen ustedes algunas tarifas para el pago de seminarios, charlas, talleres, o sabes que se manejen a nivel de artes plásticas alguna tarifa al respecto? Sí, digamos, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ha hecho unas tablas, justamente porque hay un programa, con el programa de estímulos también está apoyos concertados. Sí. Entonces, se ha visto la necesidad justamente de crear unas tablas, unas tarifas para el pago de conferencistas. Dentro de eso de las tarifas y pues de los dineros que se manejan, ¿qué sueldo más o menos recibe un gestor o un administrador cultural que trabaja para el Estado? Depende, porque nosotros tenemos varias, bueno, llamémosle gestor a los que están a cargo de la ejecución de la política pública, ¿sí? Digamos, una cosa es el nivel de dirección general, otra cosa es el gerente, bueno, subdirector, el gerente, y ya vienen categorías como profesional especializado, profesional universitario y técnico operativo. Entonces, digamos, la escala salarial de cada una de estas categorías, pues es la escala salarial que tienen pues, cada una de las entidades públicas. Algunas varían, obviamente, de acuerdo a los presupuestos que han sido asignados para su planta, bien sea temporal, provisional o definitiva. Hay que tener en cuenta que los cargos de las entidades públicas, cuando es de planta definitiva, han pasado por concurso, que todo eso se lleva a cabo con la función pública, entonces tienen que pasar exámenes, entrevistas, y de todo ese puntaje pues son seleccionados los que obtengan el mayor y son los que ocupan los cargos. Ya otra cosa son las plantas temporales, como un mandato también que hay en la nación, y es por tratar de reducir los contratistas o los supernumerarios, entonces se han creado plantas temporales. No solamente pasa aquí, está pasando en todas las entidades públicas. Pero la escala salarial es dependiendo esos niveles. O sea, es decir, en los gerentes generalmente es o profesional especializado que puede ser homologable con experiencia. O los cargos de nivel asesor también generalmente son especializados. Y profesional universitario, que son los que están acompañando justamente la labor de gestión. Entonces esas tablas finalmente son las que asignan la entidad que la función pública incluso tiene allí, digamos, conocimiento de eso. Y todos estamos en un sistema, en el CIGEP, o sea, cualquier persona puede entrar al CIGEP y darse cuenta quiénes son las personas que están en los cargos públicos. Ahí están sus hojas de vida,
Están todas, a todos los que estamos en entidades públicas nos toca subir toda nuestra información, tanto académica como experiencia profesional, distinciones, todo. Por lo tanto, eso está a la vista de las personas. Y, por ejemplo, todos los gerentes de las diferentes áreas ganan lo mismo. De las diferentes áreas artísticas, sí. En IDARTES está el auxiliar, que es como el asistente administrativo, está un profesional universitario también para labores administrativas, pero también cada gerencia tiene su propia distribución, ¿sí? Entonces lo mismo pasa.